Hola a todos, mi nombre es Carolina Muñoz y en este video quiero contarte las 10 razones por las que yo confío en el Papa Francisco y no creo en todo lo que dicen de él en el internet. La primera razón por la cual yo confío en el Papa Francisco es porque en 10 años de pontificado nunca ha pasado absolutamente nada de lo que han dicho sobre él en las redes sociales. Primero nos amenazaron con la comunión de los divorciados. Fue el primer escándalo del Papa Francisco. Y no ocurrió nada. La Chiesa sa bene che una tale situazione contraddice il sacramento cristiano. Tuttavia, il suo sguardo di maestra attinge sempre da un cuore di madre, un cuore che, animato dallo Spirito Santo, cerca sempre il bene e la salvezza delle persone. El Papa explicó que es necesaria una fraterna y sincera acogida en el amor y en la verdad para estas parejas. Al contrario de lo que muchos piensan, dijo el Papa, no están excomulgadas, una frase que arrancó el aplauso de los peregrinos en el aula Pablo VI. Queste persone non sono affatto scomunicate, non sono scomunicate e non vanno assolutamente trattate come tali. Esse fanno sempre parte della Chiesa. Después nos amenazaron con el matrimonio de los sacerdotes y tampoco ocurrió. También han dicho que durante todos estos 10 años la Iglesia está a punto de caer en un cisma y lo han advertido con la masonía, con todos los sínodos que el Papa Francisco ha presidido y en ningún momento ha ocurrido nada de eso. Ahora su último escándalo son los homosexuales y el permiso que él les está dando para ser padrinos de bautismo. Y así vamos a seguir con un montón de mentiras respecto al Papa Francisco y que en verdad en la práctica no ocurren. Por lo tanto, a mí todo esto me hace pensar que alguien está inventando este tipo de problemas, porque de verdad no están ocurriendo. Yo no sé si ustedes, pero yo al menos me he dedicado a investigar todos estos temas y me he dado cuenta de que lo que dice el Papa Francisco no tiene nada que ver con lo que aparecen en las redes sociales y que al final de todas las polémicas nunca pasa nada. La segunda razón por la que yo confío en el Papa Francisco es porque la corrupción está en el Vaticano y no en el Papa Francisco. Durante estos 10 años de pontificado del Papa Francisco hemos visto como un montón de obispos y sacerdotes han ido destapando poco a poco una trama de corrupción que está dentro del Vaticano. Al inicio del pontificado del Papa Francisco comenzó con la entrega de un documento llamado Vatilix, que se lo entrega el Papa Benedicto XVI a él. Y este documento contenía información respecto a escándalos de corrupción económica. Pero ese no fue el único problema que ha tenido que enfrentar el Papa Francisco. También ha habido problemas de abusos sexuales y también mucha corrupción. Para citar un ejemplo y no hacer muy extenso este video porque son de verdad innumerables los casos de corrupción, voy a quedarme con el ejemplo de Tarcisio Bertone. Como secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone jugó un papel clave en las políticas del Vaticano durante el pontificado de Benedicto XVI. Es el quinto de 8 hermanos y nació en 1934, cerca de la ciudad italiana de Turín. De joven conoció a los salesianos en la ciudad de Valdocco, que fue durante un tiempo el hogar de San Juan Bosco. Fue ordenado sacerdote salesiano a los 26 años. Durante 20 años fue profesor de teología y más adelante fue nombrado rector de la Universidad Salesiana de Roma. En 1991 lo ordenaron obispo de Vercelli, en el norte de Italia. Tan solo 2 años más tarde fue nombrado el número 2 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida en aquel entonces por el cardenal Joseph Ratzinger.
Fue el principio de una larga trayectoria como colaboradores y amigos. Io sono stato col Papa, si può dire, da quando... Podría decirse que he estado con el Papa Benedicto desde que llegó a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces yo no era el secretario del dicasterio, pero trabajaba como consultor, como experto. Él mismo me nombró consultor, por lo que puede decirse que nos conocemos desde hace 24 años. Vivimos aquí y nos vemos regularmente. En el año 2002, Juan Pablo II nombró a Tarcisio Bertone arzobispo de Génova y más tarde lo creó cardenal. Pero su tarea más importante vino cuando Benedicto XVI lo eligió secretario de Estado, el 22 de julio de 2006. Desde entonces ha sido su más estrecho colaborador en el gobierno de la Iglesia Católica. Tarcisio Bertone era una persona muy conocida y además era el interlocutor oficial del Vaticano con Sor Lucía. Era tanto la amistad con esta vidente que Tarcisio Bertone fue el encargado de hacer su misa fúnebre. Y sin embargo, a los pocos meses de llegar el Papa Francisco, se descubre que este sacerdote se estaba construyendo una mansión y el dinero de esa mansión lo había sacado del Hospital Bambino Gesù. La Fiscalía del Vaticano está investigando al expresidente y al exdirector financiero del Hospital Bambino Gesù de Roma por usar 422.000 euros de una fundación del hospital para reestructurar el ático del cardenal Tarcisio Bertone. Se trata de los italianos Giuseppe Profiti y Massimo Spina, que podrían haber cometido el delito de apropiación indebida al utilizar de modo ilícito fondos del hospital. El expresidente Profiti considera el pago como inversión, porque el apartamento privado del cardenal debía acoger encuentros de alto nivel para buscar donativos. Dijo que era parte del plan estratégico de la Fundación Bambino Gesù porque la presencia del cardenal Bertone elevaba un 70% la recaudación de donativos. A mí me sorprendió bastante este sacerdote, yo la verdad no me lo esperaba. Que estuviera tan cerca de Benedicto XVI y que saliera con este tipo de corrupción. Él sin duda no es el único, pero sí ha marcado un antes y un después con todas las personas que rodeaban el Vaticano y que uno pensaba que eran buenas personas. La tercera razón por la que yo confío en el Papa Francisco es porque él es capaz de expulsar un demonio. Este joven mexicano, llamado ficticiamente Ángel, fue llevado por el sacerdote Juan Rigas para que el Papa pudiera imponerle las manos. El Papa Francisco le impuso las manos, no es un exorcismo propiamente tal, y inmediatamente el demonio comenzó a manifestarse. Una persona que no estuviera con Dios no podría hacer esto. Incluso Jesucristo en el Evangelio comenta que el demonio no puede expulsarse a sí mismo. Por lo tanto, el Papa Francisco no podría haber hecho esto si no estuviera cerca de Dios. La cuarta razón por la que yo confío en el Papa Francisco es porque él fue testigo de no uno, sino que 5 milagros eucarísticos ocurridos en Buenos Aires. El médico cardiólogo e investigador Franco Serafini, autor del libro Un cardiólogo visita a Jesús, ha estudiado 5 casos en la capital argentina ocurrido en varios años, 1992, 1994 y 1996, y que tuvieron como custodio prudente al entonces obispo auxiliar de la capital argentina, el sacerdote jesuita y luego cardenal Jorge Mario Bergoglio. El futuro papa pidió ayuda a la ciencia antes de que se pronunciara la Iglesia sobre la veracidad de los signos sobre milagros eucarísticos en Buenos Aires. La ciencia considera inexplicable la presencia corroborada de sangre
tejido de corazón vivo y herido en los fragmentos de hostias de consagrar analizadas en laboratorios de fama internacional. La hostia sigue expuesta actualmente en esta parroquia y el Papa Francisco, mientras estuvo en Buenos Aires, pasaba muchos momentos de adoración eucarística frente a esta forma. Yo personalmente no creo que una persona que tenga este comportamiento frente a un fenómeno de este tipo realmente pueda tratarse del anticristo, como lo llaman en el internet. La quinta razón por la que yo confío en el Papa Francisco es por su gran caridad. La verdad que durante todos estos años la prensa ha tratado de retratarlo y sacarle fotografías y videos junto a las personas con las que él tiene reunión, buscando e intentando encontrar que el Papa Francisco se lleve mal con alguien. Y la verdad que durante todos estos años nadie ha podido descubrir quién le cae bien o quién le cae mal al Papa Francisco. Incluso es más, ocurre un fenómeno que de verdad es bastante intrigante, que es realmente no saber quién es amigo o quién no es amigo del Papa Francisco. Cualquiera de nosotros que intenta ser amable con un enemigo se notaría de alguna forma fingida y de alguna manera intentaríamos dar a conocer de que esa persona no nos cae bien aunque estemos haciendo un esfuerzo por llevarnos bien con ellos. Pero en el caso del Papa Francisco, los enemigos se creen íntimos amigos del Papa Francisco, pese a que él en muchas oportunidades manifiesta su manera de pensar y lo que él cree y siente, y hay muchos de sus amigos que no piensan como él, se sienten verdaderos amigos del Papa Francisco, y así lo dan a conocer en la prensa y en todos los casos. Yo al principio pensé que esto era mentira, pero con el tiempo me he dado cuenta de que efectivamente hay gente que se cree íntima amiga del Papa Francisco, no compartiendo con él su manera de pensar, lo cual es bastante curioso. El Papa Francisco trata con muchísima caridad a toda la gente, y yo me pregunto cómo un anticristo o una persona malvada puede hacer esto sin notarse fingido. La sexta razón por la que yo confío en el Papa Francisco es porque la Virgen María, en sus innumerables advertencias que nos ha hecho la humanidad en todas las apariciones marianas, en las más conocidas y algunas incluso desconocidas, la Virgen nunca ha hablado mal de un papa, jamás. Nunca nos ha advertido que va a haber un papa malo o equivocado o que nos va a hacer confundir. La Virgen jamás ha hablado de eso. Lo que sí ha advertido es en la Salet que los errores de la Iglesia llegarían hasta el vértice, pero no alcanzarían al Papa. No lo advirtió precisamente, pero dijo que llegarían hasta el vértice. También en Peñablanca, Chile, la Virgen ha hablado que el Papa cometería algunos errores y advirtió que no solamente era para Juan Pablo II, sino que para papas futuros, pero estos errores serían por causa de los obispos. Efectivamente, vemos que Juan Pablo II era muy amigo de Marcial Maciel, por ejemplo, y no descubrió que él era una persona malvada que estaba dentro de la Iglesia. También hemos visto que Benedicto XVI tenía amigos como Tarcisio Bertone, que después termina defraudando a la Iglesia. Benedicto XVI también nombró a muchos obispos que a la larga han estado en contra de lo que la Iglesia dice. Por lo tanto, esto me hace pensar a mí que solamente se trata de malos nombramientos y de errores que se han cometido de ese tipo, pero no que el Papa haya fallado específicamente en la doctrina, porque hasta ahora no se ha podido comprobar nada de eso. La sexta razón por la que yo confío en el Papa Francisco
es que Jesús oró por él. Nosotros vemos en la Biblia, en el episodio de Lucas 22, 31-32, cómo Jesús ha orado específicamente por Pedro. El demonio pide cribar a Pedro y Jesús ora por él. Esto me hace pensar de que no solamente estaba rezando por Pedro, sino que también por todos los pontífices de la Iglesia. Y pese a que en estos 20 siglos ha existido algunos pontífices que han cometido errores, la fe de la Iglesia nunca ha sido tocada. La octava razón por la que yo confío en el Papa Francisco es porque la Virgen de Medjugorje lo apoya. Entre el 4 y el 6 de marzo del 2012, en Argentina, una comunidad católica consiguió que el vidente Iván de Medjugorje fuera a visitar Argentina. Para conseguir un lugar grande se le pide al obispo de Buenos Aires, en este caso Jorge Mario Bergoglio, que facilite la catedral de la cual él presidía para poder juntar a toda esa gente. El Papa acepta. Sin embargo, cuando ya quedaban pocos días para que se iniciara esta visita, el comité de organización de esta reunión se dan cuenta de que a las 6 de la tarde el Papa tenía una misa. Y es justamente la hora en la que el vidente Iván iba a tener una visión de la Virgen María. Por lo tanto, se le pide al Papa Francisco que elimine esa misa y que no la haga. El Papa, por supuesto, se niega rotundamente a negarse a hacer una misa por una supuesta aparición de la Virgen. Recordemos que hasta ese momento Medjugorje no tenía ninguna aprobación eclesiástica y por lo tanto el Papa se niega. Esto genera un fuerte roce con este comité organizativo de esta visita y por supuesto la pelea fue muy fuerte. Al Papa Francisco se lo acusa de ser un cura zurdo y que además es intransigente porque no quiere dejar de hacer una misa para que pudiéramos tener una auténtica aparición de la Virgen María. Al final hubo que buscar otro lugar para que esta peregrinación, al final hubo que buscar otro lugar para que esta visita pudiera realizarse y quedó una tensión en el ambiente. Sin embargo, la Virgen María, en el 24 de junio del 2015, la Virgen María dijo que si había que elegir entre una aparición mariana y una misa, era mejor asistir a la misa porque ahí se encontraba verdaderamente Jesucristo. Esto no es otra cosa que apoyar al Papa Francisco, pero también es darle la razón a que él realmente y verdaderamente estaba apoyando la fe de la Iglesia. La novena razón por la que yo confío en el Papa Francisco es porque Dios tiene un plan para cada Papa y cada uno de ellos ha contribuido con el plan. El Papa Juan Pablo II estuvo a cargo de combatir el comunismo y de afirmar nuestra fe. Para eso contó con la ayuda de Benedicto XVI, que estuvo acompañándolo durante gran parte de su pontificado y con quien elaboraron un catecismo que reafirmara la fe de todos los cristianos y todas las creencias que hemos tenido por estos 20 siglos. Al Papa Benedicto XVI, en su corto pontificado, pero que ya de alguna manera ya había comenzado con Juan Pablo II, le tocó combatir los abusos sexuales de la Iglesia, generar leyes, combatir investigaciones, etc. Y al Papa Francisco le ha tocado en su pontificado combatir tenazmente la corrupción que se encuentra en la Iglesia. Ha sido bastante difícil los escándalos económicos y cómo hemos encontrado muchos sacerdotes y obispos
que están en contra de la fe católica e incluso hacen confundir a muchos católicos. Yo creo realmente de que Dios tiene un plan y que para eso va eligiendo a sus personas y lo va llevando paso a paso. Y la última razón por la cual yo creo en el Papa Francisco es porque Dios no puede enviarnos en el peor momento de la Iglesia a una persona incompetente. Yo de verdad no creo que el Dios tan bueno que envió a su Hijo para redimirnos envíe a un completo incompetente en el peor momento de la Iglesia Católica. Si bien en estos 20 siglos hemos vivido numerosos escándalos en la Iglesia, papas herejes, papas que han tenido pareja, papas que se van del Vaticano, etcétera, 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 papas que venden indulgencias, pero en este momento de la Iglesia nunca habíamos tenido a sacerdotes y obispos rebelándose contra la Iglesia Católica. Nunca habíamos sufrido estos escándalos sexuales y cosas absolutamente corrompidas que hemos visto en la Iglesia Católica. Por lo tanto, esto me hace pensar que Dios no puede enviarnos a un incompetente a guiar la Iglesia en los peores momentos de la historia. Ese no sería un Dios católico. Ese no es el buen Dios que nos ha cuidado, el que dio a su Hijo, el que lo sacrificó para que nos pudiera rescatar. Yo no puedo pensar eso. Así que espero que estas 10 reflexiones te ayuden a pensar y a reflexionar en cómo tratamos al Papa Francisco. Él representa a Jesucristo aquí en la Iglesia y no podemos tratarlo de esa manera. Y por último, quiero contarte un pequeño caso, una gran anécdota quizás, pero también yo confío en el Papa Francisco porque su oración fue capaz de detener las muertes de COVID-19. Aquí en este gráfico vemos cómo después de la bendición Urbi et Orbi que dio el Papa Francisco frente al COVID-19, se detuvieron las muertes en Italia. Quizás esto para algunos no signifique nada, pero sí es importante darlo a conocer. Muchas gracias.